Bienvenidos, queridos maestros y padres, a este seminario. Vamos a nosotros hablar el día de hoy acerca de cómo enseñar a los niños a diezmar. Este seminario especialmente es para los padres, y porque nosotros sabemos que en realidad el, el, el dinero o las propinas que los niños van a recibir son los padres los que brindan el dinero, como se dice, las propinas, se le da a los niños. Por lo tanto, este seminario más es para los padres, pero nosotros somos maestros y líderes de la iglesia adventista, por lo tanto necesitamos tocar este tema. Y como te he dicho en otras oportunidades, nosotros tenemos que conocer bien las doctrinas de la iglesia adventista, como la del sábado, el estado de los muertos, la venida de Jesús, porque nosotros tenemos que no solamente creer, sino tenemos que a veces practicar el conocimiento de las 28 doctrinas. En este caso se espera que un maestro, un líder, un director de aventureros, de conquistadores, sea una persona que sea fiel, un fiel mayordomo para Dios y de sus diezmos, de sus ofrendas. Por lo tanto, si tú eres un líder y eres un maestro que está enseñando a los niños, tienes que enseñarle a diezmar y enseñarle también a ofrendar a través del ejemplo. No se espera que un líder de aventureros y de conquistadores no diezme. No solamente es guardar el sábado o no comer carne de puerco o no beber, sino también es ser una persona, un mayordomo fiel a Dios en sus diezmos y en sus ofrendas. Cuando uno recoge las ofrendas, el primero que tiene que entregar la ofrenda y el diezmo es el maestro para que el niño vea el buen ejemplo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre. Y tenemos que tocar el tema del diezmo con los niños y adolescentes. Por lo tanto, tenemos que saber nosotros por qué diezmamos, cómo diezmamos, y por lo tanto, tenemos que estar seguros de lo que estamos nosotros haciendo cada día con el dinero que Dios nos da. Muchos hermanos han abandonado la iglesia. En la experiencia, porque crecí en la iglesia adventista, muchos hermanos que han tenido grandes dones que Dios les ha dado, no han podido ejercer su trabajo en la iglesia porque no diezman y no ofrendan, que es un requisito porque tú sabes que el diezmo y la ofrenda ayudan a construir escuelas, a mantener a pastores, maestros, enfermeros, clínica, sostiene la obra, en otras palabras. Entonces es importante que el líder sea una persona que sepa en diezmar por la experiencia personal, sepa qué sucede con las ofrendas, cómo la iglesia lo distribuye, porque hay muchos cuentos, historias que lo dedican a la guerra, a hacer armas de guerra y tantas cosas, y mucha gente se abandona la iglesia porque sigue los comentarios que a veces se dicen. Si tú quieres saber o quieres tener una información acerca de las ofrendas y diezmos, tú puedes llamar a tu conferencia, ellos pueden responder a tus preguntas, pero no hay que permitir que hayan cuentos, mitos o leyendas acerca de cómo la iglesia usa el dinero, ¿no? Nosotros debemos dar nuestro diezmo y ofrendas, no por retener un cargo o no para tener un cargo, o nosotros damos porque estamos agradecidos a Dios por las bendiciones que nos da. Por lo tanto, nosotros estamos seguros que los líderes y maestros tienen que tener también una buena información en cuanto a los diezmos y ofrendas. En la Biblia encontramos muchos casos de personas que diezmaron. Cuando Jesús dijo en Malaquías, cuando Dios dijo en Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Eso lo encontramos en Malaquías 3:10.
Esa invitación de dar el diezmo es también para los niños y adolescentes. O sea, no hay que pensar que solamente los adultos o los niños cuando crezcan van a aprender acerca del diezmo. En la Biblia encontramos muchos casos de personas que han dado el diezmo. A ciencia cierta no se sabe cuándo se originó el diezmo, porque desde el tiempo antiguo las personas que iban a los templos paganos depositaban sus ofrendas a sus dioses y nosotros solamente sabemos que Abraham fue una de las primeras personas que dio la ofrenda cuando hubo la guerra entre Sodoma y Gomorra. Él dio la ofrenda a Melquisedec. También tenemos la historia de Jacob, que él promete dar las ofrendas. Y tenemos la viuda pobre y tenemos muchas personas en la Biblia que dieron las ofrendas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que esta invitación de Malaquías 3:10 es una invitación que se tiene que dar también a los niños y adolescentes. Una de las primeras batallas que los padres y los maestros tienen con los niños siempre es que ellos se creen señoríos, ¿no? Los gritos, esto es mío, 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 puede estar pasando en la casa a diario, aún dentro de la iglesia, cuando ellos tienen sus materiales en la escuela sabática, en aventureros, en conquistadores, ellos creen que esas cosas son suyas porque le pertenecen, ¿no? Y esta expresión le enseña a los niños, se ve que algunas veces son muy egoístas y aunque se dice que nosotros cuando vamos creciendo, nunca dejamos de ser egoístas unos con otros. Entonces necesitamos enseñar a nuestros propios hijos a ser buenos mayordomos, ya que nosotros mismos tratando de convertirnos en unos buenos. El padre tiene que a través del ejemplo, le muestra a su hijo si es un buen mayordomo para Dios, porque la mayordomía no solamente abarca el tesoro, que son el dinero, abarca también los talentos, si uno lo usa para Dios, el tiempo y el templo cuando cuidamos a través de la alimentación. Algunas personas piensan que enseñar a los niños y adolescentes a diezmar es una cosa innecesaria, porque son muy pequeños o porque ellos dependen económicamente de los padres, como te he dicho, y eso es verdad. Los padres son los que dan a los hijos una cantidad de dinero, pero cuando ellos reciben ese dinero, ellos necesitan aprender lo que es el diezmo. Nosotros tenemos que aprender y este seminario es para que tú tengas ideas y puedas expresar esas ideas a los padres. Nosotros necesitamos enseñar los principios de vida a nuestros hijos, tanto por la palabra como por el ejemplo. No le puedes exigir a un niño que sea dadivoso con sus ofrendas y diezmos cuando él no ve que su padre lo hace. Y tú tienes que ponerte a pensar que a veces hay familias donde la mamá es adventista, el papá no lo es, y la mamá diezma del dinero que le da el esposo que no es adventista, o viceversa. Entonces es necesario que cualquier sea la situación familiar, el niño tiene que tener un ejemplo de una madre o un padre o de ambos que son personas que son buenos mayordomos para Dios y dan sus ofrendas. Ahora, si los padres leen la Biblia, los hijos la van a leer. Preocúpate porque a veces tú observas que los niños no leen la Biblia, es probable en un 50% que los padres tampoco lo hagan. Si los padres hacen el culto familiar, los hijos también lo harán. Si los padres guardan el sábado de puesta del sol a puesta del sol, los hijos lo van a guardar. Si los padres siguen los principios de vida cristiana, como los principios de salud, los hijos también serán fieles. Si los padres creen en las verdades bíblicas, los hijos también creerán. Pero si los padres entregan ofrendas, los hijos también podrán hacerlo si se les da algún valor para ofrendar al Señor. Y eso es muy importante. O sea, los padres, como ejemplo, deben ser los primeros en enseñar al niño lo que es diezmar. Tú puedes hablar la teoría, puedes explicar 10 monedas, una es para Dios, tú puedes decir quiénes en la Biblia diezmaron, para qué se usa el diezmo, pero son los padres los que tienen que dar el ejemplo. Pero como te hemos dicho, nosotros estamos cambiando nuestra manera de pensar porque nosotros tenemos que trabajar con las familias.
Ya no es la escuela sabática, aventureros y conquistadores y la sociedad de menores un lugar aparte con los padres. No, nosotros no somos independientes, necesitamos la mano de los padres, la mano de la escuela adventista para lograr que nuestros niños crezcan. Por lo tanto, tenemos que el triángulo que hemos visto muchas veces en los seminarios anteriores son triángulos que necesitamos. Nosotros necesitamos trabajar con los padres para que los padres sean un ejemplo en su hogar en cuanto a los diezmos y ofrenda también, en cuanto a guardar el sábado, en cuanto a recibir el sábado, despedir el sábado, comer temperantemente. Necesitamos la ayuda de ellos porque ellos están más horas en casa con los niños que nosotros, y más en esta época de pandemia. Para que los niños aprendan el concepto de ofrendar y diezmar requiere tiempo. Hemos dicho en los seminarios que los niños necesitan asimilar la información. Tú puedes hablar a los niños acerca del diezmo, pero para que ellos entiendan lo que es el diezmo necesitan un tiempo para entender y poner en claro sus ideas. Si tú hablas del amor de Dios, si hablas de la rebelión de Satanás, si hablas acerca de la mayordomía, del estado de los muertos, está bien, pero tienes que darle un tiempo al niño para que esa información el niño la asimile y madure. Porque hay cosas a veces que el niño ha visto que van en contra de lo que del mensaje que nosotros damos. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, tú hablas acerca de la muerte, que el muerto, la persona que muere está durmiendo, es probable que el niño lo asocie con lo que vio en la televisión, donde ve unos fantasmas, unos vampiros, y entonces el niño, esa información, él necesita asimilarla y diferenciar una idea incorrecta de una idea correcta. Entonces el niño necesita tiempo y práctica. Es un proceso que requiere tiempo, pero nosotros necesitamos dar esa información al niño. La pregunta es, ¿cómo podrán diezmar si no tienen ganancias? Como padres, debemos esperar que ellos crezcan y tengan entradas para entonces enseñarle a diezmar. Porque como te digo, es algo que nosotros los maestros, por muy buenas historias y material que tú tengas, nosotros en este tema y en otros nos tenemos que ver limitados porque necesitamos la ayuda de los padres. Entonces, si tú vas a hablar el sábado del diezmo o de las ofrendas, porque tocamos ese tema en las historias de aventureros y conquistadores y en el de la escuela sabática, necesitamos que los padres con sus hijos se organicen y los niños vean cómo el papá diezma en un sobre de diezmo. Pues creemos que no tenemos que esperar que los niños sean grandes para aprender acerca de diezmar y enseñar. Los niños pueden aprender del diezmo si los padres son un ejemplo y cuando los padres le dan cuotas o propinas, le dan cuotas de dinero. Quiere decir que si un papá a la semana le da $10 a su hijo o la moneda del país, entonces el niño de lo que reciba tiene que aprender a diezmar y aprender a ofrendar. ¿Verdad? Es un proceso. Los padres, inclusive tú le debes dar un sobrecito de diezmo, ellos lo llevan a casa y entonces el papá le enseña cómo se diezma y cómo se deposita un dinero en un sobre. Y eso es muy importante porque recuerdo cuando yo crecí en la iglesia adventista que nosotros nos daban unos sobrecitos y entonces colocábamos unos sobrecitos para niños y colocábamos ahí nuestra ofrenda y nuestro diezmo de acuerdo a lo que nosotros teníamos. Nuestros niños podrán aprender a diezmar si nosotros los padres y maestros entendemos la importancia de darle un dinero mensual. Pero ¿qué es eso? Algunos padres te van a preguntar. Lo que pasa es que tú, como te he dicho, a veces nosotros tenemos que conocer a las familias y a veces los padres arrastran ciertas costumbres que tenían con ellos. Sus papás a veces no le daban dinero porque quizás eran gente de baja condición, ellos creen que sus hijos tampoco hoy día no deben recibir ningún centavo. Eh, pero dar un dinero mensual es el valor en dinero que un padre o madre decide dar a su hijo o hija para que ellos aprendan a valorar y administrar el dinero como Dios quiere. Entonces tú te encuentras con situaciones, por ejemplo, el papá nunca tuvo un papá o una mamá que le dio dinero,
le compraba ropa, le daba comida y él cree que eso es lo que también tiene que hacer con sus hijos. Entonces hay padres que se van a oponer a la idea que tú le das de que el niño necesita un dinero mensual, ¿no? Inclusive te digo porque la experiencia eh, me hace decirte que he conocido padres que cuando sus hijos tienen 16 años lo mandan a trabajar a un McDonald's y los padres vienen a recoger el cheque del hijo y entonces el papá se lleva el cheque y el hijo le da una pequeña parte y él dice, el hijo ya tiene edad para trabajar y tiene que ayudar a mantener el hogar. Entonces, esas situaciones tú te puedes encontrar, pero tú tienes que respetar lo que el padre decida porque es su hijo, si decide darle un dinero mensual o no, no. Lo ideal es que tú le expliques que es para que el niño aprenda desde pequeño a que todo dinero que llegue a sus manos aprenda a hacer una ofrenda, aprenda a dar una ofrenda y aprenda a dar un diezmo. ¿Cuándo van a comenzar con las mensualidades? El plan puede iniciarse cuando, en cualquier momento, después que el niño tenga entre los 6 y 7 años. Pero hay niños muy maduros que pueden, a los 4 o 5 años, pueden ellos recibir una cuota mensual o semanal, ¿no? Eh, para que el niño aprenda que el dinero que va a recibir va a ser para su uso personal, pero tiene que dedicar o separar parte de ese dinero para dar diezmo y ofrendas, ¿no? De alguna forma la enseñanza principal viene de los padres y entonces ellos están listos para participar en el momento en que se recogen los diezmos y las ofrendas. Entonces el padre le da $10 a la semana o al mes o cada 15 días, entonces el niño recibe esos $10, separa el diezmo, separa la ofrenda y el resto puede ser para sus usos personales, ¿verdad? En algunos, por ejemplo, mi hermano es tesorero. Él estudió para ser un contador y administrador. Entonces él a sus hijos reciben ellos un dinero, las propinas que le damos los tíos, ellos lo diezman y luego ellos su dinero lo usan para comprar, juntan el dinero para comprarse algún juego, algo que ellos necesiten y entonces él les enseña que tienen que diezmar. Entonces, cada propina que nosotros le mandamos por su cumpleaños o en el momento que nos encontramos o ahora que viene Christmas o Año Nuevo, le mandamos, ellos lo primero que hacen es separar su diezmo y ellos tienen 17, 12, 11 años y lo han hecho desde pequeños porque su papá es contador y su papá es una persona fiel en sus diezmos y le enseña a sus hijos cómo se diezma y eso es un proceso porque al principio el niño no quiere dar. Tenemos una niña que es con el síndrome de Down. Ella consiguió trabajo en una tienda y la abuelita nos decía que cuando le enseñó que ella tenía que diezmar, la niñita le decía que no, es mucho. Y ella tenía que diezmar más que $5, ¿no? Entonces, esto es un proceso. Entonces el papá está viendo que va a ver que su hijo necesita entender que el diezmo es darle a Dios la décima parte. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta mensualidad no debe considerarse una recompensa o un castigo, o le vas a quitar por un castigo. La práctica más común es utilizar la mensualidad como un incentivo para que el niño obtenga buenas notas o el niño tuvo un buen comportamiento o quizás hizo sus tareas. No, cuando se concede esta mensualidad como una recompensa o como un castigo, se pierde el valor educativo. Entonces evita educar a los niños a través de regalos e indulgencias, no estipule recompensa por cada cosa. La mensualidad es porque él es parte de la familia, tiene gastos, quiere comprarse un helado, puede saber, aprender cómo usar el dinero sabiamente. Ese dinero debe durarle tantos días, 4 días, 5 días, entonces le ayuda al niño, pero nunca debe motivarse por tus buenas notas o no te portaste mal, no te voy a dar dinero. No, el niño tiene que aprender a saber que ese dinero es para sus gastos personales, ¿no? Que él puede darlo para su diezmo, su ofrenda,
puede darle algo a mamá para la cocina, puede comprar un pan o algo que él necesite, eso es lo más importante. Recuérdate que las lecciones aprendidas jamás se olvidan. Así los niños siempre van a recordar, como te digo, hay padres que se niegan a darle una mensualidad a sus hijos porque ellos tuvieron padres que no les dieron. Y esa experiencia ellos no se olvidan. Pero en cambio ha habido otros que su padre, su padrino, su tío, su abuelita le daban y eso lo recuerdan mucho, ¿no? Dice Elena, Elena de White dice en el hogar cristiano, no se les debe sostener ni suministrarles dinero como si hubiese sido una provisión inagotable de la cual puede sacar para cualquier satisfacer una necesidad imaginaria. Las lecciones más importantes en la vida generalmente se captan, no se enseñan. Resuelva vivir como mayordomo y sus hijos inevitablemente aprenderán a hacer lo mismo. Requerirá conversaciones y lecciones intencionales, pero sabrá cómo ve un mayordomo. Y es verdad, teníamos una hermana que ella se bautizó, el esposo no se bautizó, y entonces ella tenía 4 hijitos, y entonces el dinero que le daba el papá, ella se sentaba en la mesa porque alguien, cuando ella se iba a bautizar, le habló del diezmo, que es una doctrina muy importante, como la del sábado, podemos decir. Entonces la hermana le enseñó cómo diezmar, y así que ella separaba el diezmo y lo colocaba en una bolsa, en un sobrecito del diezmo. Le ponía el nombre, le enseñaba qué rubro era el diezmo, qué rubro era las ofrendas, y los niños aprendían. Bueno, en esa época la tesorera le daba una facturita y entonces el esposo un día encontró que ella estaba dando el diezmo y entonces le dijo a ella, tú estás gastando mi dinero en el diezmo y los hijos escuchaban, ¿no? Y entonces ella le dijo que el diezmo era para Dios y que el dinero que le daba siempre le daba una bendición a su familia. Como ella era maestra, ella trabajaba, así que ella daba el diezmo también, pero reunía a sus hijos. Hoy día sus hijos están en la iglesia y diezman como administraba su mamá. Por supuesto que el papá nunca se volvió adventista, pero el papá se dio cuenta que lo que le decía era verdad porque cuando diezmaba el dinero podía alcanzar a la familia. Hay otro caso de una experiencia de un hermano que abandonó la iglesia, eh, no quería saber más de Dios, pero él diezmaba, mandaba la ofrenda a la iglesia porque él sabía que Dios lo bendecía, pero él había abandonado la iglesia y gracias a Dios su hermano regresó a la iglesia y se ora para que él regrese, pero él sabe que Dios lo bendice a través del diezmo. Y esas son lecciones que nosotros podemos aprender a través del ejemplo que dan los padres. Algunas indicaciones para el sistema de mensualidades. El sistema es adoptado de mensualidades debe aplicarse al niño desde que son pequeños. Debe ser razonable, o sea, no le vas a dar a un niño $100, le vas a dar unos $10, $5, lo que tú creas conveniente. Y a medida que el niño va creciendo, tú puedes ir aumentando esa proporción del dinero. Claro, porque acuérdate que los niños tienen a veces gastos, a veces están con los amigos y tienen una bebida o una galleta. Entonces, cuando el niño no tiene dinero, puede recurrir a malas maneras para obtenerlo. O de lo contrario, se va a aislar. Nosotros tenemos que cambiar algunos conceptos en los padres. Por ejemplo, yo estudié en una escuela católica en los 2 últimos años de high school, antes de irme a la universidad dentista, y los muchachos eran de una buena posición económica. La ropa de ellos era de marca, la mía no, ¿no? Entonces, ellos cuando salían de la escuela iban a comprar ciertos alimentos y yo no podía ir porque no tenía, las propinas no eran tan altas y si iba yo una vez, pero ya al día siguiente no podía. Entonces tenemos que ser razonables y porque los tiempos han cambiado. Los padres deben ponerse de acuerdo con anticipación, o sea, el mamá y papá, ¿no? O sea, deben saber que los dos tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a las mensualidades. No es solamente el papá, los niños deben ver que su mamá también diezma y enseñar a los hijos lo que deben separar primero. En este caso, los diezmos y las ofrendas. Después, los otros gastos que la mensualidad debe cubrir.
O sea, tú quieres ir ir al parque, comprar helados, ok, ese es tu dinero, pero primero vas a separar el diezmo y las ofrendas. El resto queda para ti. Entonces el niño va a ver que en la décima parte le corresponde a Dios y las ofrendas son voluntarias y el resto del dinero, que es más que el diezmo, entonces le va a ayudar para su gasto personal. Lo recomendable es que debe darse semanalmente. Una vez establecida la mensualidad, no se debe dar más dinero al niño. Si el niño gasta todo lo que recibió antes del plazo determinado, él va a aprender a cuidar su dinero. O el martes vamos a comer helados y me dieron el viernes. O sea, tengo que hacerlo durar sábado, domingo, lunes y martes. O sea, el niño se va proyectando cómo usar el dinero. Se debe permitir que el niño tome sus propias decisiones, o sea, en cuanto a los gastos. Si el niño se quiere gastar, supongamos, de $10, le quedan 8, se quiere gastar $7 en algo, el niño es necesario que el niño si quiere eso, se le permita para que él aprenda a que no se puede gastar todo, o maybe, o lo mejor, él se va a sentir feliz de lo que adquiere con $7, $8 que le ha sobrado, ¿no? Más tarde los padres pueden evaluar si la decisión del niño fue la correcta. O sea, hay que dejar que el niño camine, pero, o sea, vigilado por los padres. Porque hay niños muy inteligentes que saben que su papá le da $10, pero ellos necesitan 30 y a veces ellos trabajan o invierten el dinero. Por ejemplo, tenía yo unas primas que ellas invertían el dinero en caramelos, compraban un paquete de caramelos, los vendían y sacaban hasta 3 veces de lo que habían invertido. O sea, el niño aprende a ser un mayordomo, pero aprende también, en primer lugar, el dinero que tiene lo puede diezmar y dar ofrendas. No se debe dar esta remuneración al niño por realizar tareas que fueron designadas. Si el niño tiene que barrer su habitación o guardar, no se le puede dar dinero para que él no se, esa es su responsabilidad. Pero si, por ejemplo, el niño se te hizo tarde, no puedes limpiar el cuarto o el baño, entonces tú le puedes decir, mira, yo sé que este no es tu trabajo, te doy $4 o $5, pero necesito que el baño quede limpio. Entonces el niño sí se le puede dar por un trabajo que no ha sido designado. El padre puede remunerar al hijo solo cuando le asigne algún trabajo extra, como te dije. Él tiene que limpiar su cuarto, guardar los juguetes, pero ahora necesitas ayuda con ir a comprar o quizás limpiar un baño. Por supuesto que ese es un trabajo que el niño lo puede realizar, ¿no? Se podrá estimular al hijo mayor a realizar trabajos extras para aumentar sus entradas y eso sí ayuda. El hijo mayor, el que tiene más edad, quizás es porque es más fuerte, se le puede asignar ciertas tareas extras y él puede obtener un dinero, porque cuanto más grande es la persona, más gasta, ¿no? Anualmente tú puedes reunir a la familia, se hace un estudio de cuánto dinero han recibido, cuánto dinero han tenido durante el año y ellos dicen, wow, yo tuve $400, sí, tuviste esa cantidad, diezmaste tanto y el resto fue tuyo. Ahora tú tienes que ver en qué lo vas a utilizar. Un ejemplo de cómo el niño puede entender el diezmo es que tú des 10 caramelos o 10 galletas o puede ser 10 monedas del mismo valor. Por supuesto que este ejemplo tienes que repetirlo con diferentes artículos, puede ser caramelos, chocolates, bombones, pueden ser monedas del mismo valor o billetes del mismo valor. Entonces son 10, entonces el niño separa uno de las monedas que equivale al diezmo y le quedan 9. Entonces tú les muestras, Dios te pide el 10% de 10 caramelos, le pertenece a Dios y estos 9 son para ti. Entonces el niño se queda pensando, o sea, yo me quedo con más y Dios solo se lleva el 10%. Ahora, ese caramelo, esa galleta, ese bombón, ese chocolate, el niño lo puede dar a algún amigo porque es un caramelo, le puede dar
Eso le puede dar a algún amigo necesitado, alguna persona pobre que está en las calles, le puede separar, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos una amiga que ella, por ejemplo, compraba un arroz, entonces le decía a su hija, mete la mano y coge el arroz y luego lo ponía en una bolsita. Entonces ya tenía bolsita del arroz, las habichuelas, y entonces ella lo separaba, así lo separaba, y luego cuando eso ya tenía un peso, lo regalaban o lo llevaban a la iglesia para algún pobre. Porque hay países, por ejemplo, en los países, por ejemplo, en las islas, ellos no, a veces no llevan dinero, llevan huevitos, llevan frutas, y el pastor recoge todo eso como una ofrenda. Entonces, pero un ejemplo es, como te digo, darle al niño 10 monedas, 10 caramelos. Entonces, este es un trabajo que lo va a realizar el padre en casa. Tú también lo puedes hacer en la clase acerca del diezmo. Y entonces tú repartes 10 caramelos y entonces 9 para ellos y uno se separa, que es el diezmo. Y esto es bien práctico, bien fácil, tú lo puedes hacer con cualquier producto, entonces el niño va a entender lo que es el diezmo. Pero como te digo, la información el niño la recibe, pero necesita eh, poner sus ideas en claro, necesita aceptar cambios y esto es un proceso, ¿no? Es un proceso. Tenga en cuenta siempre que a veces los padres pueden preparar dos cofres o dos sobres, uno es para el diezmo y el otro para las ofrendas. Antes de que los niños depositen sus diezmos y sus ofrendas, explicarles que el diezmo es una devolución a Dios, que ese dinero será usado para mantener a los predicadores, a los pastores de la palabra de Dios, y las ofrendas son una expresión de gratitud a Dios y se usan en los gastos locales de la iglesia. Entonces aquí tú tienes que ser bien claro, decirle que es un gasto de iglesia. Y entonces la mejor forma es que tú lo digas como en la casa, se paga la luz, se paga el agua, se paga la calefacción, se paga quien limpie, la iglesia quizás tenga que pintarla, comprar muebles, comprar los materiales de los niños, sus lecciones, tenemos que también comprar flores para la decoración de un programa, entonces el niño tú le vas diciendo lo que se hace con las ofrendas, ¿no? Porque las ofrendas son voluntarias, pero es necesario darlas para mantener la iglesia. Esta información, como te digo, el niño necesita escucharla, necesita saber cuando en la iglesia, vieron que la iglesia tiene una alfombra nueva, es porque se hizo a través de las ofrendas. Entonces el niño va a saber que la iglesia compró con las ofrendas que él dio las alfombras. Vieron que el baño nuevo, vieron aquí en la iglesia, vieron las nuevas cortinas. Entonces hay que ser claros con los niños siempre. El mensaje tiene que llegar. Si tú sabes que la iglesia ha comprado, por ejemplo, el material nuevo que estás en la clase, hay que decirles que lo que ustedes ven, lo que ustedes tienen y lo que están viendo de la iglesia se compró por las cosas, por las ofrendas que se han dado. Y como te digo, esto es un proceso. Entonces el niño va viendo y va aprendiendo acerca del diezmo y cómo va llegando el diezmo y las ofrendas a cumplir su misión. Ahora, algo que es importante es que nosotros sabemos que hay muchos pastores y pastoras de otras denominaciones que utilizan el diezmo y las ofrendas para su beneficio personal. Y eso hay que enseñarlo. No hay que dejar de tocar ese tema porque hay pastoras y pastores que dicen, el Espíritu Santo va a caer sobre aquel que da $500. El niño lo ve porque hay videos. Se comenta en la familia, se comenta entre los familiares que no son de la iglesia porque es un mal testimonio, por supuesto, pero nosotros no tocamos ese tema. Hay que decirle que hay personas que sí es verdad, nosotros damos a Dios por amor el diezmo y damos las ofrendas, pero otras personas que no están organizadas, como la iglesia adventista, donde las ofrendas y diezmos, los diezmos van a la conferencia, a la división, y luego primero a la conferencia local, luego a la unión, luego a la división y luego a la asociación general, donde ellos hacen un conteo de todo el dinero y distribuyen a los pastores en todas partes del mundo.
pero hay otras denominaciones donde el dinero realmente ellos predican de Dios, pero no usan el dinero apropiadamente. Y decir al niño que aunque paguen $500, el Espíritu Santo no va a bajar, como dicen las esposas de los pastores y los pastores evangélicos y pentecostales, ¿verdad? Dicen tienen una entrada para el cielo, va a caer más el Espíritu Santo. Eso no es verdad, no se vende. Cuando el padre hace el niño diezmado, el niño ha dado sus ofrendas en forma voluntaria del dinero que ha recibido. El padre puede invitar al niño a orar de rodillas a Dios para pedirle que acepte sus diezmos y sus ofrendas. Y eso es algo bien importante. Cuando tú motivas a los padres, tienes que decirlo cada vez que el niño dé una ofrenda, aunque sea pequeña, $1 o 50 centavos, el niño siempre debe orar a Dios para pedirle que acepte los diezmos y las ofrendas que él está dando de corazón. Y eso, como te digo, es una lección que el niño no la va a olvidar. Hay que saber que la ofrenda es voluntaria, el diezmo es lo que le pertenece a Dios, las ofrendas son voluntarias. El niño puede dar lo que desee, 25 centavos, $1, lo que ellos deseen. Y entonces encontramos que en la Biblia realmente se daban ofrendas voluntarias. Cuando, por ejemplo, Moisés necesitaba construir el santuario, la gente traía lo que tenía en sus riquezas, traían telas, oro y muchas otras cosas, hasta que el mismo Moisés dijo, ya no traigan más porque tenemos suficiente, ¿no? Entonces esa actitud voluntaria es una ofrenda, ¿no? Y tú tienes que aceptar lo que el niño va a ofrendar. Pero claro, si el padre dice, yo estoy dando $100 de ofrenda, de diezmo, perdón, voy a dar $10 de ofrenda o $20, entonces el niño va a ver que su papá hace una ofrenda voluntaria. O sea, todo es con sacrificio, las ofrendas son con sacrificio, por supuesto, porque el diezmo le estamos dando a Dios lo que le pertenece. Elena de White dice, nuestra escritora favorita en Patriarcas y Profetas, ella dice, las impresiones que en ese tiempo se hacen sobre sus mentes que están en proceso de desarrollo permanecerán a través de toda su vida. El niño va a quedar grabado como su papá diezmaba, como la mamá que era dentista y el papá no lo era, ella como fielmente diezmaba, eso va a quedar de por vida. ¿No es cierto? Y también, así como tú ves que hay papás que dicen, no, a mi hijo no le puedo dar dinero porque a mí no me lo dieron, entonces eso queda de por vida también. Los padres deberían dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son niños. Claro, porque nosotros somos sus colaboradores, somos sus asistentes de los padres. Con el propósito de que los niños sean piadosos, son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos. O sea, los padres tienen esa responsabilidad, no como herederos del trono de un imperio terrenal, sino como reyes para Dios que han de reinar a través de las edades sempiternas. Entonces, nosotros, para enseñar al niño a diezmar, necesitamos en primer lugar estar seguros de que tú como líder, como maestro, como padre, sabes por qué diezmas. Tú no das diezmos porque el pastor se entere o porque quieres un cargo dentro de la iglesia, sino porque estás agradecido a Dios por sus bendiciones. Tienes que estar seguro porque tú das ofrendas, no lo haces para que la gente no sepa. Tú tienes que ser fiel en tu diezmo. Luego que tú eres fiel en tu diezmo, tú tienes que asignar una cantidad de dinero como padre a tus hijos y con el dinero que ellos van recibiendo, tú les vas enseñando lo que es el diezmo. Ahora que el niño tiene un dinero, el niño debes tú enseñarle lo que es el diezmo y la ofrenda, cómo se llena un sobrecito de diezmo. Entonces el niño coloca el diezmo, el niño ora pidiendo a Dios que reciba su diezmo y su ofrenda. Entonces el niño lo va a hacer, lo va practicando. Luego el niño va a saber cómo ahorrar dinero y no gastarlo rápidamente. Las primeras semanas va a gastar todo y al día siguiente no va a tener más. Entonces el niño va a ponerse juicioso, como dicen en Colombia, él va a pensar cómo poder manejar ese dinero y que le dure tantos días. Y es bien importante porque le enseña al niño la responsabilidad. Ahora, cuando tú has logrado, ¿no es cierto? Cuando tú has logrado que las familias
que los niños te digan, mire, en mi casa estoy diezmando, yo sé cómo se diezma, cómo se ofrenda, porque para eso tú tienes que hacer una reunión antes del trimestre y pedir a los padres que le enseñen acerca del diezmo y de las ofrendas. Tú le explicas a los padres cuál es el programa, que tienen que dar algo mensual, cómo ellos van a ahorrar. Cuando ellos han logrado esto, en unas semanas tú puedes hacer un programa que te sugerimos para que los niños recojan los diezmos y las ofrendas un sábado, ¿no? El próximo sábado o el sábado que ya esté todo listo. Entonces los niños y adultos empiezan a cantar una canción, un himno en especial en el momento de recoger los diezmos y las ofrendas. Y eso es bien importante porque el niño tiene que comprender la letra de la canción que se está usando para recoger las ofrendas. Los niños y diáconos, los niños pueden ser los diáconos y las niñas diaconisas, pueden estar vestidos con una forma especial y salir de la plataforma eh, con reverencia y con recipientes especiales para recoger los diezmos y ofrendas de toda la iglesia. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Para que el niño vea que hay personas de su misma edad, personas de diferentes edades y personas adultas y ancianas que dan también su diezmo. Que todo ese conjunto de ofrendas que se va a recoger van a ayudar a que la obra avance y va a ayudar a la iglesia local. Entonces el niño va a ver los sobres, va a ver monedas sueltas, va a ver billetes. Entonces el niño va a saber que nuestra iglesia está organizada porque se está dando énfasis a la adoración, se está dando énfasis a dar las ofrendas y diezmos en forma voluntaria. Entonces tú ves entonces que eso tú lo tienes que planificar con el pastor de la iglesia, con la directora del ministerio infantil, para que los niños un sábado puedan ser diáconos y diaconistas. Otra opción es que también un sábado se coloquen las cestas de ofrendas, ahora que estamos con el COVID. Entonces cada niño que pasa coloca en un sobre en forma personal sus diezmos y sus ofrendas. Esa es otra opción que tú puedes realmente utilizar. Ahora, cuando haces este programa, porque los niños están recogiendo la ofrenda y las niñas también, un niño puede hacer la oración por los diezmos y ofrendas, lo tienes que preparar para que el niño sepa qué decir, porque también se enseña a los niños cómo hacer oraciones por los diezmos y ofrendas. Y a continuación, estos niños que fueron los diáconos y diaconisas van a entregar los diezmos y ofrendas al tesorero de la iglesia. Y esto lo hacen en forma simbólica. Los niños vienen y le entregan las canastillas o donde se han recogido las ofrendas, se le entrega al tesorero de la iglesia para que ellos sepan que ahí van a contar las ofrendas, se va a llevar el nombre de las personas que han diezmado en esa semana, que han ofrendado, y se recogen las ofrendas libres, ¿no? Esto es importante porque en el futuro el niño cuando sea grande, él puede ser diácono, diaconisa y puede ser un tesorero, ¿no? Le enseñamos al niño a ser cuidadosos. Recuerdo, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque cuando tú de pequeño tú le enseñas al niño a ser cuidadoso con el dinero, especialmente con los diezmos y ofrendas de otras personas, ya, hay que saber orientarlos, hay que saber guiarlos. Recuerdo en una iglesia en la que estábamos, pusieron a dos niños de la clase de los juveniles a recoger las ofrendas. Entonces, cuando se recogían las ofrendas, estos muchachos metían la mano y se cogían unos cuantos sobres. Y no lo descubrieron hasta que un hermano que había diezmado, que era el ayudante tesorero, decía que su sobre de diezmo no estaba. Y entonces revisaron todos los sobres y no lo encontraron. Así que ellos dijeron, alguien se está robando las ofrendas. Quizás porque los niños eran la edad traviesa o, o saber una forma de cómo rápidamente obtener dinero. Así que hicieron investigaciones y luego se dieron cuenta que estos dos muchachos lo habían hecho por espacio de mucho tiempo los sábados, ¿no? Es por eso que se tiene que hablar, tenemos que hablar sobre el diezmo, qué podemos hacer, qué no podemos hacer con el diezmo.
Entonces eso se enseña, ¿no? Se enseña y se educa, ¿no? Y porque nosotros conocemos historias. Sabemos que han habido tesoreros que han robado los diezmos de la iglesia. No tenemos miedo al contar las historias, pero no decir los nombres. No, hay pastores que se han llevado ofrendas también y ellos lo ven en los videos que ponen de las iglesias evangélicas. Entonces hay que decirle que hay personas que usan el dinero incorrectamente, que es para Dios, ¿verdad? Y nosotros entendemos porque en la historia de Jesús, los sacerdotes compraron a Judas por 30 piezas de plata que eran de las ofrendas. O sea que no estamos diciendo nada nuevo, pero podemos contar esa historia como otras historias que conocemos de personas que han robado el diezmo y la ofrenda y la han usado para su uso personal, que eso no es correcto. Así como tú le enseñas al niño lo que es correcto cuando diezma y ofrenda, también hay que enseñarle al niño cuando algo es incorrecto, para que el niño sepa lo que es malo. Tristemente vivimos en un mundo así y tenemos que ser muy claros y específicos, porque hay niños y personas, te lo digo. Yo trabajo en un centro educativo infantil y una vez una maestra me dijo, ¿tú diezmas? ¿Tú das ofrendas al pastor? Yo le digo, sí, pero no dimos al pastor, dimos a la iglesia. Y me dijo la señora, Diosito no necesita dinero, da lo mejor a los pobres. Entonces yo le digo, cada uno sigue sus principios. Entonces los niños se encuentran con situaciones así, porque tristemente tener una iglesia equivale a tener dinero. O sea, las iglesias convierten en gente rica, por eso hay tantas iglesias protestantes, evangélicas, que son de sostén propio. Pero ese es otro tema. Lo importante aquí es que tú tienes que motivar a los padres para que enseñen a sus hijos lo que es diezmar, ofrendar, cómo ellos lo van a hacer. Esto es un trabajo que demora años, porque el niño desde pequeño, de los 6, 7 años, pueden ellos empezar a diezmar, ¿no es cierto? Es una secuencia que los padres van a tener, una rutina que los padres van a hacer, cómo ellos diezman, le enseñan cómo Dios bendice el hogar, cómo Dios ha bendecido la iglesia por las ofrendas voluntarias, que los niños vean, se compró esto con las ofrendas que ustedes dieron. Entonces motiva al niño a pensar en que parte de la adoración a Dios también es no solo cantar, orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, sino también dar las ofrendas y los diezmos. Esto es a través del ejemplo, como te dije, esto es algo que debemos nosotros enseñar a los padres, que los padres le den cuotas voluntarias a sus hijos, semanal, quincenal, como esté de acuerdo a sus posibilidades. Va a haber oposición por algunos padres, por las experiencias que ellos han tenido personales, pero uno tiene que seguir adelante y tocar esos temas y preparar. Y como te digo, el primer paso importante es que tú como líder, como maestro, como director, tú tienes que ser la primera persona en dar diezmo y ofrendas. Cuando se recogen las ofrendas o las cuotas de aventureros, o tú tienes que ser el primero para que los niños observen el ejemplo. Y utiliza mucho, necesitamos mucho material didáctico para que ellos sepan qué es el diezmo, como poner 10 caramelos, 9 para ellos, este se separa para dar para Dios. Entonces, puedes dar este tipo de ejemplos. El niño tiene que saber que las cosas cuestan, cuánto costamos en pagar la luz, el agua de la iglesia, y cómo eso ayuda a que a las personas que dan las ofrendas ayuda a poder pagar todas las cuotas, el alquiler y diferentes actividades y materiales que se compran. Eso para que el niño valore. Hay indicaciones positivas, son lecciones que el niño va a quedar grabado por el ejemplo del padre y del líder. Explicarle para qué sirve la ofrenda de las cuotas de los aventureros, la ofrenda de decimotercer sábado, la ofrenda misionera, la ofrenda local y diferentes actividades que ustedes pueden realizar con los padres en primer lugar y con los niños, y hacer un programa especial para que ellos recolecten las ofrendas en la iglesia y le entreguen a la tesorera.
Recuerda algo bien importante, que nosotros hemos dicho que todo es a través del ejemplo. Los niños necesitan un tiempo para asimilar la información. Esto no es una cosa de un sábado o de una semana de oración. Ellos necesitan práctica, necesitan poner sus ideas en orden, saber cómo funcionan las cosas, cómo ellos pueden aplicar la información a sus vidas. O sea, ellos van a saber que ahora van a tener un dinero y que ese dinero ellos tienen que separarlo. Va a ser a veces difícil porque algunos niños, como te digo, no son fáciles, no son generosos, pero ellos pueden aprender lo que es el diezmo y ofrendas. Este es un proceso, es una cosa que tú puedes iniciarla. Júntate con los maestros, con la directora con la directora de niños, con la tesorera y quizás hagan sobres especiales para los niños, se invita a las familias, a los padres para que ellos enseñen a sus hijos cómo se diezman y cómo ellos pueden, cada vez que la familia, el papá cobra el dinero, la mamá cobra el dinero, sea la mamá adventista o no sea el papá adventista, la persona adventista le va a enseñar a su hijo cómo se diezma y cómo Dios muestra cómo Dios bendice ese hogar porque son personas que son buenos mayordomos para Dios. Los niños no necesitan esperar a ser grandes para diezmar, ellos pueden aprender ahora, ¿cierto? Ahora que estamos en la pandemia, hace algunas horas estaba con un grupo de niños y le estábamos hablando acerca de la fe y de la mujer que quedó viuda, tenía dos hijos, tenía deudas, los iban a vender a los hijos como esclavos, pero ella tenía fe y Dios le dio aceite para que ella pudiera pagar sus deudas, porque Dios quiere que uno pague sus deudas, y le dio dinero para que ella pudiera sobrevivir con su familia. Y en esta pandemia nosotros no nos ha faltado la comida, hemos tenido lo necesario, lo que necesitamos y Dios nos ha cuidado porque nosotros somos sus hijos y porque somos sus fieles mayordomos. Que Dios nos ayude y este seminario va a tener una segunda parte, pero hemos tocado los puntos principales y queremos que Dios nos dé siempre la sabiduría y nos ayude a ser buenos mayordomos con ejemplo. El primer mayordomo que debe ser leal en las ofrendas y diezmos somos nosotros. Que Dios nos lo bendiga y nos vemos la próxima oportunidad.